médico nefrólogo. Los riñones son parte fundamental de nuestro cuerpo y a propósito de que mañana se celebra el Día Mundial del Riñón, hoy nos visita el nefrólogo y presidente de Nefronorte, el doctor Carlos Cruz, para hablarnos sobre los riñones y de cómo cuidar nuestra salud renal. Adelante, Giancarlo Sánchez. Gracias a vos y qué contento de recibir en este momento al doctor Carlos Cruz, quien es médico nefrólogo que está con nosotros aquí en Buenas Noches. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches, gracias por la invitación y sumamente agradecido. Qué bueno. Doctor, vamos a conocer un poquito más del tema de los riñones. ¿Qué podemos decir la importancia del riñón? Bien, lo primero que tenemos que mencionar es que mañana celebramos el Día Mundial del Riñón. El segundo jueves de cada marzo se celebra este día. Y respondiendo a tu pregunta, el riñón es el órgano que mantiene el equilibrio para que el cuerpo trabaje de manera adecuada. Y por eso tiene múltiples funciones. Sí, ¿cómo cuáles? Mantiene el equilibrio de la presión arterial, mantiene el equilibrio de los líquidos, de los electrolitos, de la acidez de la sangre y sobre todo es un filtro que desecha sustancias tóxicas que el cuerpo normalmente produce. También tiene función endocrina, o sea, produce hormonas, produce una hormona muy importante que mantiene el nivel de la hemoglobina o de la sangre dentro de parámetros normales. A medida que el riñón va fallando, va deteriorándose, esas funciones van a ir disminuyendo. El problema del riñón, doctor, ¿tiene alguna edad para iniciar ya los problemas? Por ejemplo, la próstata tiene a partir de los 40 años de hacerse un chequeo. ¿Los riñones funcionan así o desde pequeño también pueden dar problemas? Sí, desde pequeño, desde incluso recién nacido, se pueden detectar problemas renales, pero son por causas de anormalidad congénita, malformaciones congénitas. Ya en el adulto, ya la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, la hipertensión, algunos problemas prostáticos también pueden llevar a problemas renales, pero sí desde muy pequeño, por problemas de malformaciones, se pueden detectar problemas renales. ¿Cómo se puede mejorar la salud renal? Bueno, ¿cómo cuidar la salud renal? Sí. Hay elementos básicos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el paciente que es diabético debe mantener sus niveles de glicemia controlados. Una glicemia descontrolada por mucho tiempo daña el riñón y es la principal causa de insuficiencia renal. El paciente que es hipertenso también debe de tener sus niveles de tensión arterial controlados, evitar o disminuir el consumo de sal, la obesidad, la vida sedentaria, o sea, el que no hace ejercicios, y también tener chequeos médicos de rutina y sobre todo también una adecuada hidratación. Muy bien. Básicamente esas son las recomendaciones que nosotros hacemos a la población. Muchas personas en las calles, y yo mismo desde pequeño, escucho, me dicen, mira, no tome mucho refresco, mucha soda, porque eso te puede dañar el riñón. ¿Es cierto eso, que la soda puede dañar un poco el riñón? El exceso. Las bebidas carbonatadas tienen un gran componente, o sea, tienen una gran cantidad de azúcar que te puede descompensar los niveles de glicemia y sobre todo de fosfato. Ya si el paciente no tiene una adecuada hidratación, si sustituye la soda o las bebidas carbonatadas por agua, o tiene una condición que predispone a la formación de cálculos renales, de piedras en los riñones, sí le puede traer problemas. Pero básicamente lo importante es que mantenga una adecuada hidratación. Muy bien. ¿Podemos conocer algunos síntomas como fallos de los fallos renales? Esa es una pregunta muy importante. Lamentablemente las enfermedades renales al inicio son silenciosas, son insidiosas, pero ya luego que va avanzada el daño y muchas veces es irreversible, es que empiezan los síntomas. El paciente puede presentar hinchazón de los miembros inferiores, cansancio fácil, pérdida del apetito. Ya esos son síntomas que básicamente se detectan cuando hay un daño ya muy avanzado de lo que es la función renal. Sí, que es muy importante como eso. Con relación a los riñones, conocemos muchas personas que llegan también al problema de la diálisis.
¿Cuándo ya llega a ese momento? El problema no, la diálisis es un tratamiento. Ajá. La diálisis se le ofrece al paciente como un tratamiento. Hay dos tipos de pacientes que requieren diálisis. Los pacientes con insuficiencia renal aguda, estos pacientes tienen un daño reversible de la función renal. Hay una condición que lo predispone. A medida que resolvemos esa condición, mejora la función renal. Algunos de estos pacientes requieren diálisis, pero es momentánea. Y ya los pacientes con insuficiencia renal crónica en etapa estadio 5 o en la etapa más avanzada son los pacientes que requieren este tipo de terapia para poder vivir hasta que llegue el momento de trasplantarse. Esos pacientes requieren este tratamiento 3 veces por semana, la diálisis que es la hemodiálisis, van a un centro de salud y hay otra modalidad de diálisis que se hace dentro de la casa. El paciente se le enseña al paciente o a un cuidador cómo hacerla. Tenemos un programa, Santiago tiene el mejor programa del país de esa modalidad de diálisis y ya ese paciente está en una de esas dos modalidades hasta que pueda trasplantarse. ¿El riñón se puede trasplantar? Sí, de una persona? Sí, el riñón es uno de los órganos que se puede trasplantar y que tenemos trasplante de riñón en nuestro país. Sí, pero para una persona, ¿cómo debe de clasificar, o sea, calificar para eso? Hay dos tipos de donadores. El donante vivo, ese es el paciente que un familiar o un amigo que es compatible, se hacen una serie de estudios para ver la histocompatibilidad, no solamente el grupo sanguíneo, sino una serie de elementos que se evalúan. El paciente que va a donar es un paciente que tiene que estar totalmente sano, se le hacen estudios desde la cabeza hasta los pies. La preparación psicológica también, sí. Y también tenemos el trasplante cadavérico. El trasplante cadavérico es el paciente, el individuo que muere casi siempre en un accidente de vehículo de motor, un paciente joven que no tiene ninguna condición de salud, donde el trauma mayormente es a nivel del cráneo y los órganos abdominales o que están en la cavidad abdominal no sufren con el trauma. Esos son los pacientes, el familiar decide, el paciente se declara en muerte cerebral, el familiar decide que puede donar sus órganos, hay una lista de pacientes que están en diálisis y el órgano al cual él es compatible con los pacientes se llama. Muy bien. Doctor, es muy común, vamos a decir, principalmente también aquí en el país, cuando dicen, tengo piedra en los riñones. Sí, el término médico es cálculo. Eso es empieza con una sedimentación, son sustancias que se van compactando. La mayoría de los cálculos, si lo analizamos, su composición es de calcio. También hay cálculos de ácido úrico. Nosotros tenemos una alta incidencia porque en los países tropicales, por el asunto de la deshidratación, ese es uno de los factores predisponentes a la formación de cálculos. Por eso es importante la hidratación y tomar una adecuada cantidad de agua. ¿Qué hay que hacer con esos cálculos para poder ya deshacerse de ellos? Lo primero es que hay que ver si el paciente tiene una condición metabólica o hereditaria que hace que forme cálculos. Si no controlas la parte metabólica, problema hormonal, un problema con el metabolismo del calcio, el paciente va a seguir siendo un formador de cálculos. Hay pacientes que tienen un cálculo que obstruye la salida de la orina. Ese cálculo tú tienes que sacarlo inmediatamente por un procedimiento, ahí interviene el urólogo, porque puede poner en riesgo la función renal. El paciente que tenga un dolor que no ceda medicamento, ese otro paciente ¿sí? que hay que sacarle la piedra mediante un procedimiento o el cálculo, y el paciente que disminuye el volumen urinario. Esos son los 3 factores básicos que decimos que hay que extraer el cálculo, y obviamente el tamaño del cálculo es una condición para hacer el procedimiento. ¿Se puede extraer con láser o no es bueno con el láser? Es el término o que la gente lo conoce, pero hay varios métodos. Hay métodos que son por ondas y hay métodos que son en visión directa. El urólogo entra, extrae con una pinza el cálculo y el paciente
al otro día se puede ir para la casa. Muy bien, excelente. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí Gracias en Buenas a Noches. ustedes. Vamos a decirle a los amigos televidentes dónde usted está para que la gente pueda llegar allá. Bien, nuestra práctica privada la ejercemos en la Clínica Unión Médica del Norte, en consultorio 626 de la Torre B, sexta planta, y nuestra práctica pública la hacemos en el Hospital Presidente Estrella Ureña, a sus órdenes. Muy bien. El doctor Carlos Cruz, gracias por estar Gracias. con nosotros. De verdad que sí. Muchas Nosotros continuamos en unos minutos. Aquí estará el heredero de la música típica, Jason Guzmán. No se lo pierdan.